nuestra colega del Departamento de Filosofía de la misma Universidad Iberoamericana, Gabriela Méndez Cota. Voy a presentar a ella. Gabriela Méndez Cota trabaja como académica de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, donde además colabora con el doctorado en estudios críticos de género. Es maestra y doctora por Goldsmiths, University of London, y desde 2017 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Su trabajo de investigación se ha desplegado al ámbito transdisciplinar de los estudios culturales, abordando desde la teoría feminista las dimensiones subjetivas de la cuestión tecnológica en contextos específicos. Gracias a una estancia postdoctoral con CONACYT, desarrollada en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, publicó el libro Disrupting Maize, Food, Biotechnology, and Nationalism in Contemporary Mexico, publicado por Rowman and Littlefield. Ha contribuido a diversos proyectos de investigación y de difusión del arte contemporáneo con nuevas tecnologías, entre ellos Ready Media en el Laboratorio Arte Alameda y el Festival Transitio MX05 Biomediaciones. Otras publicaciones recientes son Beyond Rebellion of the Net, Digital Commenting as Critical Cultural Literacy, en coautoría con Alberto López Cuenca en Critical Arts. También A Queer Ecological Reading of Ecocultural Identity in Contemporary Mexico, en el Routledge Handbook of Ecocultural Identities, a reader. También Policing the Environmental Conjuncture, Structural Violence in Mexico and the National Assembly of the Environmentally Affected, New Formations. Además, ella edita junto con Rafico Ruiz la revista internacional de teoría y cultura culturemachine.net. Y ahora se encuentra cerrando el proyecto financiado por la Universidad Iberoamericana, Filosofía de la Práctica Editorial, Acceso Abierto y Diversidad en Perspectiva Crítica. Hoy nos va a presentar la ponencia Perspectivas Feministas de la Escritura y la Publicación Académica en la Universidad Contemporánea. Bueno, entonces damos el más cordial bienvenida a Gabriela y Gabriela te paso la palabra. Pues muchas gracias. Primero que nada, pues eso, agradecer la invitación del doctor Roger Magazine a compartir con ustedes una parte de lo que he estado trabajando últimamente desde el Departamento de Filosofía, en colaboración estrecha con estudiantes de maestría y doctorado, especialmente con la maestra Sandra Hernández, mi ayudante de investigación y coautora del ensayo en el que se basa la presentación de hoy, pero bueno, también con la maestra Sandra Loyola, asistente editorial del Departamento de Filosofía, y con varias egresadas del posgrado, así como colegas externas, que durante 2 años contribuyeron con su tiempo, su inteligencia, a una serie de experimentos de escritura colaborativa que forman parte del proyecto que Roger mencionó, Filosofía de la Práctica Editorial, Acceso Abierto y Diversidad en Perspectivas Críticas. Empiezo agradeciendo entonces la participación de todas ellas y, por supuesto, el apoyo de mi departamento y de la Dirección de Investigación Posgrado. Creo que hay ruido por ahí, ¿verdad? Ya. Okay. Para llevar a cabo un tipo de investigación que es temáticamente inusual y que además pretende ser experimental, incluso un tanto disruptiva, y que tal y como está planteada, pues no tiene, que yo sepa, precedentes en la disciplina.
al grado de que se puede poner en duda que sea propiamente una investigación filosófica, en el sentido de ser una investigación disciplinaria que encaje dentro de estilos o métodos tradicionales de trabajo filosófico. Cuando mucho, el trabajo que les voy a presentar hoy se podría clasificar en una categoría amplia de ética aplicada, que es así como se llama la línea de investigación a la que pertenece, en el sentido de que plantea dilemas muy concretos respecto a si es ético o no escribir de ciertos modos, publicar de ciertos modos, evaluar la investigación de ciertos modos, institucionalizar el saber de ciertos modos. Pero digamos que esta clasificación de ética aplicada también me resulta problemática porque lo que me interesa proponer no es en realidad un nuevo código moral universal para la investigación académica, sino simplemente la apertura en contextos específicos de posibilidades de cambio, de transformación, desde las diversas formas del trabajo académico, posibilidades que ya han sido descritas y teorizadas desde algunas perspectivas feministas que me han inspirado en los últimos años. Entonces, lo que voy a compartirles hoy es en qué consisten algunas de estas perspectivas, por qué considero que vale la pena considerarlas en el contexto de una reflexión más amplia sobre el sentido del trabajo y de la investigación académica, especialmente en el campo de las humanidades y en el contexto de una tendencia global a la economización o capitalización o neoliberalización del conocimiento y la subjetividad. Entonces, creo que es evidente que al menos una parte de lo que voy a compartirles es de interés también para las ciencias sociales, quizá la sociología del conocimiento o el hábitus, ¿no? Del hábitus, pero me acerco a este otro ámbito con cautela, porque lo que yo hago en la intersección de la filosofía contemporánea y los estudios culturales, pues no tiene, digamos que una pretensión de cientificidad, sino que más bien busca articularse como un pensamiento crítico de las estructuras que condicionan en buena medida las posibilidades de intervención o incidencia social desde la universidad. De cualquier manera, pues este pensamiento crítico que me propongo articular, pues toma muy en serio la dimensión empírica y se apoya en investigación social de diversas disciplinas, porque bueno, a final de cuentas se guía más por el interés de captar la complejidad de la problemática del conocimiento académico que por el interés de preservar una disciplina en particular. Dicho esto, paso a la presentación, que básicamente examina la dimensión de género del acceso abierto a las publicaciones científicas a fin de introducir algunos enfoques feministas que problematizan la escritura académica en el marco de una economía neoliberal del conocimiento. En primer lugar, entonces, habrá que clarificar la dimensión de género del acceso abierto, definido como la disponibilidad gratuita en Internet público que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar un contenido con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. Esta es una definición de 2001 de la iniciativa de Budapest por el acceso abierto. Y bueno, la pregunta por la dimensión de género se refiere para nosotros al acceso abierto como un discurso que en los últimos 20 años se ha institucionalizado como un asunto de política científica en varios países, el nuestro, entre muchos otros de la región latinoamericana, pero también que al mismo tiempo se ha convertido en un mandato, pero que al mismo tiempo que se ha convertido en un mandato para la investigación pública, también se ha convertido en una mercancía, es decir, en un nuevo servicio de visibilización, por supuesto, a precios exorbitantes, que ofrece, digamos, la industria tecnológica que controla desde hace tiempo y cada vez más el mercado académico global, ¿no? A estas alturas, supongo que aquí estamos todos familiarizados con los cargos por el procesamiento de artículos, ¿no? Que, por cierto, algunas universidades no parecen tener problema con pagar, ¿no? Con tal de elevar el valor de la investigación. Que en nuestro caso, pues entiendo que le pertenece más a la organización que a los autores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo responder esta pregunta de la dimensión de género del acceso abierto? Quisiera proceder, o mejor dicho, retroceder para señalar primero la dimensión de género del copyright, es decir, de los derechos económicos asociados a la circulación y el uso de la ciencia, la tecnología y la cultura,
que es aquello que el acceso abierto, en tanto demanda de gratuidad y libertad de uso, pone en cuestión. Es bien sabido que las leyes de derechos de autor presuponen y naturalizan concepciones liberales de la autoría y de la creación como objeto de propiedad privada, ¿no? De acuerdo con estas concepciones, los autores son individuos autónomos que se rigen por una racionalidad y un interés fundamentalmente económico, por lo que habría que reconocerles derechos de posesión sobre sus obras, en un paradigma, digamos, de exclusividad, las cuales a su vez podrían certificarse como originales, novedosas, estables. Entonces, también es bien sabido a estas alturas que la valoración de esos atributos, de la originalidad, la novedad y la integridad de las obras, y que la noción romántica de autoría basada en el genio individual autónomo, pues pertenecen a una cultura, ¿no? La cultura liberal de finales del siglo XVIII, que es también el contexto en el que nace la institución de los derechos de autor. Entonces, la dimensión de género de esas valoraciones y nociones pues, ha sido ampliamente estudiada por una multitud de teóricas feministas, sobre todo en el ámbito de los estudios literarios. El hallazgo central es que las nociones heredadas de autoría y de obra original pues presuponen un modelo masculino de subjetividad, que es por eso mismo que están hasta la fecha, digamos, sobrevaloradas y que requieren para naturalizarse o parecer naturales, pues la denigración de otras formas de expresión cultural, a su vez como consecuencia feminizadas, ¿no? Formas distintas de expresión cultural, como pongamos la creación colectiva o anónima de obras procesuales, es decir, no estables en el tiempo, ¿no? Que no tienen límites claros, ¿no? Y que pueden implicar tareas derivativas o prácticas de imitación o de reescritura, ¿no? Estas otras formas de expresión cultural pues se figuran no solo como inferiores en términos de su valor epistemológico, sino en ocasiones como verdaderas amenazas a la autoría original, ¿no? Según Rebecca Howard Moore, por ejemplo, teórica literaria y experta en retórica y composición, desde su emergencia hasta nuestros días, el discurso del plagio ha estado menos orientado, ¿no? A una educación para la escritura rigurosa, digamos, que a regular la sexualidad de la escritura. El llamado plagio, dice ella, emergió como discurso a través de poderosas metáforas de género, ¿no? El plagio como secuestro, el plagio como locura o enfermedad, el plagio como debilidad, el plagio como violación de la propiedad y la entereza, ¿no? Metáforas que en suma pues posicionaron la escritura femenina como una amenaza para el ideal de la autoría, ¿no? De ahí que hasta nuestros días tenga que mantenerse una vigilancia estricta del texto, una vigilancia sexualizada, sostiene Howard Moore, en la medida en que busca preservar a toda costa la suposición y el privilegio de la autoría original y propietaria en una época en la que la teoría literaria y cultural ha mostrado ampliamente la contingencia histórica y también la imposibilidad práctica de ese ideal, ¿no? Y entonces, bueno, en efecto, a nivel conceptual o filosófico, el cuestionamiento del copyright se remonta a la crítica de la figura del autor, ¿no? Digamos, desde corrientes que atacan directamente la ideología romántica de la autoría y que sostienen una concepción relacional de la escritura, ya sea literaria o filosófica, como relación. La escritura no es aquí la creación ideal y autónoma de individuos, sino un proceso cultural que implica adaptación, transformación, traducción, recombinación. Sin duda, la concepción postestructuralista de la escritura pues, forma parte de una crítica política de ciertos ideales abstractos de la herencia liberal de la Ilustración, que se sitúa en un sentido, digamos, histórico y social de modelos de subjetividad disponibles para la era contemporánea. Por supuesto, la teoría feminista contemporánea forma parte de esta relación crítica, ¿no? con la modernidad cultural y política, y en los diversos ámbitos en los que se ha desplegado, se ha esforzado por elaborar concepciones alternativas, es decir, relacionales, situadas del sujeto y los derechos, y por ende del autor y la creación. Lo que interesa al feminismo no es la autonomía del sujeto abstracto, sino por el contrario,
su existencia social, sus posibilidades de creación en contextos específicos de relaciones materiales, simbólicas, que ningún individuo controla plenamente y mucho menos posee, ¿no? Entonces, en feminismo pues se consideraría problemático privilegiar lo primero a expensas de lo segundo, lo cual no necesariamente implicaría negar la individualidad, ¿no? Sino más bien considerarla siempre de manera concreta y singular en relación con prácticas y procesos comunicativos y de organización social. En suma, la crítica feminista de los derechos de autor cuestiona la noción misma del autor y de la obra, enfatizando por un lado la configuración de género y por otro lado la contingencia histórica, es decir, la posibilidad de rearticular la noción de la autoría en términos no individualistas, no posesivos, de tal manera que sea posible revalorizar la naturaleza colaborativa, dialógica de la autoría, de la creatividad. En este sentido, cualquier restricción o criminalización de la participación de las y los usuarios en el proceso social de la creatividad a través no solo de acceso a artículos, por ejemplo, ¿no? Sino también de intervención de contenidos, ¿no? De reescritura de contenidos, de creación de obras derivadas, etcétera. Cualquier, digamos, restricción o criminalización del libre uso de la cultura en Internet, pues equivaldría a la imposición de una noción restrictiva y generalizada de autoría y de obra, ¿no? De todo ello podría parecer que se desprende que el acceso abierto, ¿no? Pues es ya automáticamente una demanda feminista. Como veremos, la cosa es más complicada, pero habrá que empezar por reconocer que sí, que desde que iniciaron los movimientos por el acceso abierto, y sobre todo, ¿no? Antes de que el acceso abierto fuera pues un discurso sobre todo de los gobiernos y de la industria, antes de que fuera convertido en un requisito, digamos, técnico burocrático, en una mercancía, ¿no? Dentro de procesos, pues sí, de investigación, sobre todo científica o académica, pues muchos feminismos se manifestaron en favor de los argumentos del acceso abierto contra la comercialización de Internet, a favor de la eliminación de barreras de pago, en contra de las nociones tradicionales, masculinistas y capitalistas de los derechos de autor, a favor de prácticas de compartir, colaborar, crear, gestionar autónomamente la información, y particularmente la información necesaria, relevante para comunidades concretas de todo el mundo, un tema, por cierto, de derechos humanos, ¿no? Claro, la afinidad radical entre feminismo y acceso abierto, pues tendría que buscarse más allá de la demanda de gratuidad, ¿no? Quizá justamente en el cuestionamiento, ¿no? De la primacía de criterios económicos dentro de la producción y circulación del conocimiento por encima de criterios de justicia social. De manera que, aunque el acceso abierto no haya sido tematizado con tanta frecuencia o con tanta urgencia por los feminismos que tenemos, digamos, más cerca en estos momentos, no ha sido tan tematizado como, digamos, la violencia sexual o los derechos reproductivos, pues sí ha habido algo de tematización de qué es lo que tiene de feminista el acceso abierto a partir de estas, digamos, concepciones, bueno, la crítica de la autoría y de la obra original y concepciones alternativas, relacionales del sujeto y de la creación, ¿no? Entonces, en resumen, lo que llamamos el género del acceso abierto, pues podría considerarse como un cuestionamiento del género del copyright, es decir, un cuestionamiento del poder de las estructuras simbólicas y materiales que condicionan discursos e instituciones de acceso y uso de la información. Entonces, ahora me gustaría precisar lo que considero que es el interés de algunos diagnósticos recientes de estudiosas feministas de la comunicación académica o la comunicación científica, que desplazan la cuestión del acceso abierto hacia la cuestión del futuro más o menos abierto, o quizá más bien en peligro, o al menos en cuestión, pues de la escritura y la publicación académica en condiciones de precarización laboral y de burocratización intelectual como las que se viven cada vez más en las universidades de todo el mundo.
El género opera también, por supuesto, en esos procesos institucionales, tanto como en los procesos editoriales, en los sistemas de financiamiento y evaluación académica, y en la relación que entablamos, ¿no? A nivel subjetivo y cotidiano, como investigadoras, con esos sistemas, con esos productos, procesos y marcos conceptuales, ¿no? Solamente, ¿no? La noción liberal, ¿no? de la autoría individual, pues es algo que nos rige en la academia, ¿no? Y con lo que a menudo nos identificamos consciente o inconscientemente, ¿no? De ahí la sospecha generalizada hoy en día de que en la academia pues, lo único que podría haber es un feminismo neoliberal, gobernado menos en la práctica por el compromiso de investigar la problemática del género, como por el imperativo, digamos, práctico, de competir en una economía del conocimiento en la que se reconocen ante todo los méritos individuales, la visibilidad ¿Lo escuchas? internacional. Sí, pero digo, si tú escuchas. No. El estatus o la jerarquía intelectual basada en qué y dónde publicamos, con quién, etc. Entonces, ni siquiera la crítica académica feminista del feminismo neoliberal escaparía a este gobierno neoliberal del feminismo académico, mientras no intentara pues plantear alternativas, ¿no? En la práctica a cómo se hace el conocimiento en la universidad. Y es a este reto más bien descomunal que se dirigen los estudios feministas de la comunicación académica, que voy a ejemplificar hoy con los nombres de Sarah Kember, Janice Jefferies y Janneke Adema. Bueno, tengo la fortuna de contar con la interlocución de Kember y de Adema. La primera es fundadora de un colectivo independiente de editoras académicas feministas, al que recientemente me he sumado, y la segunda es investigadora de un proyecto de desarrollo de infraestructuras para la publicación de libros en acceso abierto, con el cual mi proyecto está vinculado a través de un libro colectivo en el que hemos estado trabajando durante 2 años, un grupo de 10 autoras asociadas de un modo u otro al posgrado en filosofía de la Ibero. Pero bueno, primero, Janice Jefferies y Sarah Kember, pues teóricas de la comunicación y de las nuevas tecnologías, hacen un estudio de la construcción retórica de los debates sobre el acceso abierto en el Reino Unido. Elaboran una crítica del acceso abierto entendido como un opuesto simple al copyright y construyen un marco alternativo de interpretación del acceso abierto que está menos orientado pues a la industria y el gobierno, y está más orientado a la transformación del trabajo académico desde abajo, es decir, en la actividad editorial y escritural de quienes hacen la investigación, que son las trabajadoras y los trabajadores académicos. Bueno, ellas lo que observan es que en el marco dominante, ¿no? del debate sobre el acceso abierto en las instituciones británicas, suponiendo que el marco legal del copyright se haya vuelto obsoleto en la era digital, pues o bien tendría que reformarse para preservar los derechos de autor, o bien tendría que eliminarse el copyright en aras de impulsar el acceso abierto. Esta es la disyuntiva, así es como se plantea el debate en Gran Bretaña. Y lo que Kember y Jefferies dicen es, bueno, pero esa manera de plantear el debate lo único que ha hecho es reforzar un consenso de fondo. Y ese consenso de fondo pues está basado en la suposición de que el futuro de las publicaciones académicas en este caso pues está enteramente dominado por el desarrollo tecnológico. Kember y Jefferies se deslindan del determinismo tecnológico, es decir, se oponen a ese consenso de fondo y se preguntan en cambio por el futuro de la escritura y de la publicación académica. Y menciono aquí nuevamente que con énfasis en artes y humanidades, porque aunque ellas son estudiosas de la comunicación académica, su aproximación está, digamos, muy pues, digamos, condicionada por la formación en teoría literaria, literatura inglesa que ellas tienen, ¿no? Entonces, justo se concentran mucho en analizar la retórica de los debates sobre el acceso abierto, ¿no? Entonces,
más allá de la cuestión tecnológica y de sí acceso abierto, no acceso abierto, sí copyright, no copyright, a ellos les interesa, digamos, plantear la problemática de la escritura y la publicación académica en toda su complejidad y diversidad material, considerando sobre todo las desigualdades, ¿no? De naturaleza, digamos, interseccional, que aquejan a académicas de diferentes contextos lingüísticos, del norte, del sur, así como las imposiciones burocráticas y las restricciones que padece la investigación académica, más allá de si se publica en acceso abierto o no. Entonces, más allá de preservar o eliminar los derechos de autor, a estas autoras pues les interesa repolitizar la actividad editorial como trabajo académico, es decir, como un trabajo que comporta ciertas obligaciones, ¿no? De colaboración, de reconocimiento y de transformación, ¿no? En este sentido, ellas se han colocado, digamos, después del acceso abierto, más allá del acceso abierto, y de hecho, pues hay un manifiesto reciente que, digamos, voy a mencionar al final, en breve, que se refiere justamente a esto, ¿no? A tomar distancia de la manera en que el acceso abierto se discute ya en contextos como muy institucionalizados, básicamente gobierno e industria. Pero bueno, llegar a después del acceso abierto, a este rechazo del acceso abierto en la medida en que se presenta como una solución técnica de desigualdades, pues que a lo mejor no tienen una solución técnica, sino que requieren pues un conjunto de procesos políticos. Bueno, para llegar a esa posición, pues lo que hicieron fue todo un trabajo de investigación, como ya lo he mencionado, muy enfocado en la retórica de los marcos legales, los debates de la industria, gobierno y academia, un trabajo que enfoca la dimensión de género y la relevancia que tienen esos discursos aparentemente muy burocráticos, muy técnicos, para la escritura y la investigación feminista dentro de la universidad. En este mismo tenor, Janek Adema, por su parte, señala que los estudios relativos a contratos justos para los autores, también en el contexto británico, pues asumen un marco conceptual caracterizado por, digamos, dos asociaciones naturalizadas, ¿no? La primera sería entre derechos de autor y remuneración económica, y la otra entre propiedad intelectual y trabajo creativo. Ambas asociaciones, dice ella, pues forman parte de esta racionalidad neoliberal, ¿no? Que difunde el modelo del mercado a todos los dominios y actividades, en este caso la escritura. Tales estudios, dice además, sugieren que el valor de las palabras es el valor económico a partir de dos unidades de medida: los agentes humanos individuales y los objetos estables y fijos que producen los autores. Los supuestos que subyacen, digamos, a estos estudios relativos a contratos justos en el contexto británico, pues constantemente refuerzan esta asociación entre el valor de la escritura y las leyes de la propiedad intelectual. Además, legitiman la idea de la creatividad como mercancía y como generadora de valor económico. Lo cual pues es un desafío muy importante para quienes se proponen hablar desde una ética de la publicación, ¿no? Por ejemplo, la misma Adema, en su trabajo sobre posthumanidades digitales, lo que ella hace es experimentar con la escritura entendida como un proceso creativo que involucra siempre a una diversidad de agentes, es decir, un proceso en el que la autoría y la creatividad están distribuidas, ¿no? Aquí, en relación con el valor de las palabras, pues este tipo de autoría relacional y distributiva parece requerir en cada caso dar cuenta y reconocimiento de todas las agencias específicas involucradas en una producción creativa, pero eso implicaría también una nueva valoración de esas formas distintas de expresión como la imitación o la derivación, pues que habían estado hasta el momento desdeñadas y condenadas de acuerdo, digamos, con el consenso cultural, ¿no? En torno a la noción de autoría individual y de obra original, ¿no? El gran desafío para esta pensadora feminista, pues es pensar una estrategia que permita en la práctica
pues interrumpir la concepción hegemónica de la creatividad, intervenir de manera que puedan considerarse pues múltiples realidades desordenadas, distribuidas, derivadas, ¿no? Que componen la cultura. Y bueno, pues ella se refiere a esto como incentivar una visión nueva de la creatividad, ¿no? Como un proceso que se encuentra en movimiento, que comprende el trabajo en sí mismo como el producto de una diversidad de agentes. Entonces, bueno, lo más importante, me parece a mí, de este trabajo de lectura crítica con una lente analítica de género, pues es que resulta en una posición, digamos, feminista, es decir, explícitamente feminista, que ya se ha materializado pues en la fundación de editoriales académicas independientes, autogestivas, en la creación de colectivos de editoriales académicas, como el colectivo de Acceso Abierto Radical, y más recientemente en manifiestos, federaciones, nuevas agrupaciones de editoras académicas feministas, pues que comparten el objetivo, pues digamos, político de hacer evolucionar la conversación sobre la comunicación académica y al mismo tiempo contrarrestar en la práctica, digamos, la subjetivación neoliberal forzada, ¿no? A la que se ven sometidas nuevas generaciones de investigadoras e investigadores a través de espacios alternos para la publicación de investigaciones novedosas y para la formación de nuevos académicos en procesos editoriales autogestivos, ¿no? Entonces hay iniciativas como Mattering Press que se desarrollan a partir de pues, discursos explícitamente feministas, en este caso Mattering Press, ¿no? El mattering se refiere a la materia, ¿no? Que se figura al mismo tiempo como un proceso y como cuidado, ¿no? Y bueno, este tipo de iniciativas se despliegan modelos de producción basados en la cooperación y en políticas editoriales orientadas a la inclusión y el reconocimiento, especialmente del trabajo gratuito, del trabajo voluntario, que pues desmiente, ¿no? Una vez que se reconoce las lógicas de propiedad individual que lo invisibilizan, ¿no? Entonces, pues muchas de estas iniciativas, por supuesto, no logran, quizá no están hechas para competir ni con la industria tecnológica, ni con las burocracias universitarias, ni con las políticas científicas, pero persisten y se multiplican mediante la actividad editorial, que es inmensa, ¿no? Y bueno, en suma, las perspectivas recientes de la escritura y de la publicación académica que he mencionado, pues apuestan por algo más ambicioso, ¿no? Que el acceso gratuito a contenidos en Internet. Apuestan a la transformación práctica al nivel de las condiciones materiales del trabajo académico, digamos, a transformar esas nociones dominantes de autoría y de obra original que sirven en último término, pues para reforzar el individualismo competitivo con todas sus consecuencias en los patrones de desigualdad estructural dentro de las universidades, ¿no? Y ya dirigiéndome a la conclusión, quisiera decir que para mí de todo esto, es decir, de mi lectura y de mi participación en algunas iniciativas y proyectos editoriales ligados al colectivo de acceso abierto, del colectivo de acceso abierto radical a lo largo de 10 años. El Culture Machine, la revista que mencionaron al principio, forma parte de este colectivo. De todo esto, lo que más me llama la atención después de, pues sí, de un par de años estar investigando esto con Sandra, pues es la generosidad, ¿no? Y la solidaridad internacional, perdón, intergeneracional e internacional, ¿no? Que ocurre, digamos, en un plano de horizontalidad y no de jerarquías entre maestros y discípulos, que se pone en práctica en estos proyectos, en estas iniciativas editoriales, y que junto con la óptica de género encuentro hasta el momento faltante de tematización en los discursos nuestros regionales sobre el acceso abierto y la ciencia abierta, ¿no? Hasta donde hemos logrado rastrear, Sandra y yo, la dimensión de género y feminista del acceso abierto y la ciencia abierta en Latinoamérica no es algo que esté suficientemente tematizado y discutido, ¿no?
Esto es que de manera muy destacada y puntera en Latinoamérica, los movimientos regionales por el acceso abierto y la ciencia abierta, pues han dado un ejemplo mundial, ¿no? Al intentar frenar la expansión justo de una concepción de la investigación orientada al lucro, ¿no? Pienso en los fundadores de Redalic y Amelica, Eduardo Aguado y Ariana Becerril, que alegan que sería más importante a largo plazo para la investigación regional, pues invertir en las revistas que ya existen en lugar de promover el pago de cargos por procesamiento de artículos a las grandes compañías editoriales, ¿no? O sea, ellos consideran preferible nutrir el sistema académico regional, invertir directamente en infraestructura abierta sin fines de lucro para publicar revistas, plataformas, directorios, servicios, herramientas, y bueno, en último término, formar así a través, digamos, de esas inversiones, comunidades académicas, ¿no? Esto ya es bastante difícil porque requiere desarticular todo un sentido común que asocia la calidad de las publicaciones con el factor de impacto y los índices de citación que controlan entidades como Scopus o Web of Science, ¿no? Requiere convencer a los estados y a otros actores que financian la investigación de modificar criterios de evaluación que privilegian a los índices y las bases de datos comerciales a partir de reconocer pues, que tales criterios desincentivan la publicación sin fines de lucro. Y bueno, en esto consiste, ¿no? Digamos, este es el cabildeo que hacen pues Amelica y otras instancias muy importantes, como el propio Claxon, ¿no? Que ya es miembro del colectivo de acceso abierto radical. Ahora bien, siguiendo el ejemplo de nuestras colegas británicas, Andrea y yo nos pusimos a revisar un informe reciente de Claxo, precisamente, titulado Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica, inicialmente en busca de dos cosas, ¿no? Una perspectiva crítica de género y una perspectiva pues parecida a la que tienen nuestras colegas británicas, ¿no? Y pues no encontramos ninguna de las dos cosas, ¿no? Cito aquí a mi coautora que hizo esta parte de la chamba. Dijo, bueno, uno de los énfasis del informe es señalar que pues uno de los objetivos de la ciencia abierta y el acceso abierto es impulsar el desarrollo de los conocimientos locales y situados. Sin embargo, podríamos decir que la referencia a lo situado, pues en realidad no remite nada más que a las relaciones entre política de Estado e instituciones universitarias en diferentes países. Lo que en realidad refleja es un punto de partida que asume como lo más importante, no a quienes hacen la investigación, sino a aquellas instancias que la gestionan, la distribuyen, la administran. Es decir, se trata de un estudio situado, pero en las altas esferas de las relaciones entre universidad y administraciones gubernamentales. Es decir, ni óptica de género, ni óptica, digamos, crítica, tal y como la entendemos en humanidades, una atención al lenguaje, a la construcción retórica y todas las implicaciones que tienen, ¿no? Los discursos y los debates, y tampoco una óptica, digamos, de los trabajadores académicos mismos, ¿no? O sea, considerados desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que no deja de sorprenderme al comparar los movimientos regionales por el acceso abierto o la ciencia abierta o después del acceso abierto, si pensamos en las perspectivas feministas, pues si hay algo que no deja de sorprenderme al comparar estos movimientos con el discurso crítico del acceso abierto radical y de los colectivos editoriales independientes, pero eso sí, académicos, orientados a intervenir en la academia, ¿no? Como una forma de intervención social, es la medida en que pues, el discurso crítico del acceso abierto radical está protagonizado por las humanidades, no por las ciencias sociales como en América Latina, ¿no? Y es ese protagonismo de las formaciones como más postdisciplinarias de las humanidades, digamos, los estudios culturales, la teoría de medios y tecnologías, la investigación artística, etcétera, la que hace más explícita, digamos, la cuestión del feminismo en el ámbito de la comunicación científica, de las publicaciones académicas. Creo que es un ámbito al mismo tiempo estratégico para pensar el cuerpo profesional como un cuerpo político y sorprendentemente descuidado en contextos como los nuestros, que se caracterizan por, digamos, una distancia o incluso un antagonismo entre activismos por un lado e instituciones por el otro, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que es un ámbito en el que quizá podrían abrirse nuevos espacios de reflexión,
de cooperación en torno a rutas posibles, ¿no? Para pensar de otra manera y fortalecer los vínculos entre profesión y activismo. Entonces, bueno, nada más termino ya, ahora sí, con algunas preguntas que se hace el colectivo de editoras feministas de reciente creación a partir de un manifiesto titulado Después del acceso abierto, y que parecen muy sencillas, pero están, bueno, no sé, ahorita en proceso de pensarse y discutirse muchísimo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que como académicas, editoras académicas feministas valoramos de nuestro trabajo editorial, ¿no? ¿Cómo podemos visibilizar la edición académica feminista como una práctica de construcción de conocimiento? ¿Qué tipos de reconocimiento institucional sería preciso fomentar para que el trabajo editorial que realizamos como académicas feministas pues, sea reconocido, ¿no? ¿Es la edición académica feminista un trabajo gratuito, un don, una contribución voluntaria a la justicia social? ¿Cuáles son las desigualdades intrafeministas internas al feminismo que generan, ¿no? Posiciones particulares dentro de los circuitos de la publicación académica pues, a nivel global? ¿Cómo podemos apoyar prácticas académicas, por ejemplo, la revisión por pares, la citación académica, que sean éticas y incluyentes, por un lado, y al mismo tiempo pragmáticas y sustentables? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para incrementar la diversidad en la citación dentro de nuestras publicaciones académicas? ¿Cómo podemos intervenir en las jerarquías editoriales e institucionales existentes? ¿Cómo reconciliar las innovaciones formales en la escritura con cuestiones de acceso, accesibilidad y estandarización? ¿Y qué podemos aprender al respecto de las historias pues, diversas del activismo feminista? Y por último, ¿qué tipo de intervenciones feministas requiere, ¿no? La tendencia contemporánea a la monocultura de disciplinas STEM a través de megarevistas interdisciplinarias en plataformas privativas y a la capitalización del conocimiento entendido como datos o como información. O sea, todas estas son preguntas que se hacen editoras feministas que se agrupan, digamos, pues para colaborar, para tratar, digamos, de construir un ecosistema de comunicaciones científicas, pues más incluyente, más diverso, y bueno, pues a mí, insisto, me maravilla pues el hecho de que es el resultado, digamos, de una toma de posición y de pues una inversión muy generosa, ¿no? De tiempo en algo que no se ve muy claro que vaya a tener éxito, que vaya efectivamente a transformar, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Y bueno, de ahí, ¿no? Perspectivas feministas de la escritura y la publicación académica. Espero no haber sido demasiado monótona en mi exposición, pero bueno, podemos quizá platicar respecto a algunas de las cosas que he planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pues entonces abrimos para preguntas. Por favor, si pueden usar la función de Zoom para levantar la mano. También está la opción de poner sus preguntas en el chat, pero como la idea de que esto es un seminario, yo creo que es mejor que hay oportunidad de diálogo a través de la participación verbal. Entonces, adelante, o bueno, mientras esperamos que, bueno, espero que no hay manos levantadas que no puedo ver, pero avísenme por favor si es el caso. Pero en lo mientras, pues yo sí tengo, bueno, un tipo de pregunta o reflexión acerca de lo que planteas. Una de las distinciones que presentas claramente es lo de la autoría
individual versus trabajos más corporativos. Y entonces, bueno, tal vez mi pregunta sería, ¿cuáles otros tipos de distinciones y alternativas ofrecen esta mirada feminista al trabajo académico? No puedo resistir mencionar uno que se me ocurre, que siento que ya he visto un patrón en dictámenes que uno recibe, particularmente en el idioma inglés, que una de las maneras de distinguir en lo que consideren que es un buen trabajo y no, es todo un lenguaje de casi evolucionista, ¿no? Entonces, entre ser como lo más nuevo y actualizado versus ser como algo que suena que es del pasado o algo así. No sé si es que tiene como algo de género explícitamente ahí, pero yo creo que también se podría dar una lectura así si pensamos en asociaciones del progreso con el masculino y lo tradicional o naturaleza con lo femenino. Y entonces ahí también como no sé si esto es algo que han pensado incluso en otro lenguaje para evaluar nuestro trabajo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora sí tenemos la mano levantado, pero bueno, no sé si quieres tomar un par de preguntas o... Pues a ver, si quieres respondo esta rápido. Hay muchos estudios feministas de la revisión por pares, ¿no? Es decir, de los problemas, ¿no? Pues, que trae, ¿no? La suposición de que la revisión por pares puede ser neutral, ¿no? Cuando las convenciones, digamos, de la escritura académica, pues ellas mismas están, digamos, permeadas, ¿no? De ciertas expectativas, ¿no? Pues genéricas, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Justo leía hace unas horas un trabajo de Michel Ladoucq, que es una filósofa francesa que escribe desde los años 70 sobre las mujeres en filosofía, y en un artículo así titulado, Las mujeres en filosofía, bueno, pues acaba llevando, digamos, el problema estructural, ¿no? Del género de la filosofía, de cómo la filosofía se constituye a partir de un rechazo, ¿no? De lo femenino. Pues describe cómo se traduce ese problema estructural, pues en ciertas prácticas de discriminación y de exclusión, ya en contextos, pues sí, como la universidad y concretamente en el terreno de la escritura, cómo se evalúan los exámenes, cómo se reconoce, ¿no? Un estilo de escritura consciente o inconscientemente como masculino o femenino, y cómo se penaliza, ¿no? Un estilo, digamos, que se considera demasiado femenino y consiste básicamente pues en la lectura atenta, ¿no? De lo que otros dicen, la lectura atenta y respetuosa de lo que otros dicen, ¿no? A diferencia de un estilo asertivo, ¿no? Que hace con las fuentes lo que se le pega la gana, ¿no? Pero eso es, digamos, una expresión de aquí hay un argumento, aquí sí hay novedad, ¿no? O sea, finalmente es una expresión de poder, ¿no? Que está, digamos, como muy sobrevalorada, ¿no? En el ámbito académico y hasta la fecha, pues en los journals, ¿no? Así, sobre todo los journals, pues como muy científicos, ¿no? Ya sea de las ciencias, sobre ciencias sociales y bueno, pues digo, sí, hay estudios, ¿no? Y además como, digamos,
corolarios de esos estudios que yo me sorprendo a veces, ¿no? Que no estemos haciendo una campaña permanente para que se incorpore una perspectiva, digamos, crítica de género pues en la evaluación científica, en la evaluación docente, ¿no? En los procesos de dictaminación, de proyectos, de artículos, de libros, ¿no? Si hay información que demuestra los sesgos, digamos, implícitos y a veces explícitos, ¿no? Pues que afectan, ¿no? La diversidad, no solo, digamos, las mujeres autoras, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿no? Y en el Reino Unido, pues, o sea, muchas de estas académicas teóricas, digamos, de la comunicación académica, sí que han producido, digamos, muchas evidencias, ¿no? Pues de cómo se reproduce la desigualdad en el plano de la creación y la publicación en las industrias creativas británicas, ¿no? Yo aquí, pues me parece que no tenemos tantos estudios, ¿no? A veces me gustaría ser científica social para hacerlos yo misma, ¿no? Pero sí, bueno, ya. Mayra, Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta también ya la puse en el chat. A mí, la verdad, me gustaría saber la opinión de Gabriela con esta exposición que nos hace, ¿verdad?, de esta jerarquía de poder sobre este campo de conocimiento específicamente de lo que está legitimado y no. Mi pregunta, que también la compartí en el chat, dice, ¿cuál es tu opinión sobre publicaciones de mujeres y testimonios que no son catalogados como indexados o que tienen un registro de ICBN y que no son reconocidos como conocimiento genuino y válido y que además es descalificado por académicas? Específicamente, es una experiencia que yo tuve en el doctorado de estudios críticos de género, ¿no? Una académica que en plena clase, al presentarle una revista, ¿no?, de aquí de la misma Ibero, en donde recupera una parte histórica y de producción científico-social del área de filosofía, al revisar la revista y ver que no estaba indexada y que no tenía ICBN, dijo, ¿sabes qué? Esto no sirve, esto no es conocimiento. Me gustaría saber cuál es tu opinión y cómo ante esta situación, bueno, una como parte, ¿no?, de un estudio de posgrado o de una universidad puede tener elementos o herramientas para que no sucedan estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que desconozco, ¿no?, la situación particular en la que te encontraste este rechazo de una publicación, digamos, empleando ese criterio, ¿no?, de la indexación y bueno, entonces no podría responder a ello directamente. O sea, sí reconocería que es un problema generalizado, digamos, en la academia, la falta de reconocimiento, pues, de ciertos tipos de investigación, ciertos tipos, digamos, de discurso, ¿no? O sea, el discurso testimonial por sí mismo no recibe, digamos, un crédito en el ámbito académico, ¿no? Es preciso que esté enmarcado, pues, pues en otro registro, ¿no? Que se considera de investigación en la medida en que está dialogando con voces o debates, ¿no?, que ya se consideran a su vez académicos y están legitimados, autorizados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que comparten muchas académicas feministas, la sensación de que el tipo de conocimiento y el tipo de método digamos, que les interesa emplear en sus investigaciones, pues no está validado o se enfrenta, digamos, a resistencias formales e informales, ¿no? De manera constante, ¿no?
Y justamente las editoras académicas que yo conozco por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? En el sentido de intercambiar pues sí, reflexiones, capacidades técnicas, conocimiento de los procesos editoriales y de modelos, digamos, más cuidadosos, ¿no? Y más orientados, ¿no? A la inclusión, pues es algo que se asume, ¿no? Hay una resistencia de la institución universitaria a las propuestas de investigación feminista, ¿no? O sea, que transgreden, digamos, ciertas normas, ¿no? Si no, pues sería muy difícil, ¿no? Como ubicar el feminismo ahí, ¿no? Eso. Gracias. Esperanza. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo he estado profundizando mucho en el tema de la identidad, ¿no? Cuando hablamos de la identidad, pues sabemos que es una construcción social, cultural, ¿sí? Pero la comunicación precisamente de esa subjetividad y de la agencia. Entonces, cuando pues en estos me correspondió leer el artículo de Rocío Jiménez, diseño y desafío de metodologías de la Oye, investigación feminista, ¿no? Esperanza, Y perdón, si te puedo hacer una sugerencia, porque tu señal está claro, cambiando un poco. Si apagas tu cámara mientras estás hablando, tal vez no se ok, corta. ok, Sí. ok. Bueno, lo que les estaba contando, ¿no? En estos días me tocó leer un artículo sobre Rocío Jiménez, ¿sí? Y es del diseño y desarrollo de las metodologías de investigación científica, claro está, en ciencias sociales. La doctora Gabriela me comentaba que desde las humanidades, ¿no? Y yo encuentro en ello que dice que que la investigación feminista se aborda de una manera concreta sobre el género como sujeto, ¿sí? Se investiga el género, no sobre el género. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros desde nuestra agencia, desde nuestra subjetividad y cómo lo manifestamos en el cuerpo, en la manera de comunicarnos, pienso, ¿no? Que nosotros debemos transformar esa colonialidad interna, porque nosotros filosofamos de acuerdo a Occidente, de acuerdo a lo que nos enseñaron, ¿cierto? Entonces yo pienso que si nosotros, por eso me gusta ver las caritas que veo aquí, que hay hombres, que hay mujeres, que hay, bueno, independientemente de nuestra identificación sexual, ¿no? Pero esa diversidad que se presenta en este seminario me encanta porque son formas diferentes que podemos recepcionar la información que nos comparte la doctora Gabriela, ¿cierto? Pero ese ir más allá es lo que nos identifica en el pensamiento feminista, en nuestra epistemología, eso es lo que nos identifica, tener la capacidad siempre de ir más allá, pero ir más allá implica las letras y de las normas. Entonces, cuando se habla de investigación feminista, que es el género como sujeto, considero y pues si estoy equivocada, espero que me puedan hablar, ¿no? Considero que nosotros tenemos que estudiar al género para hacer una crítica real y que se vuelva cotidiana, ¿sí? Porque una de las producciones científicas se alejan mucho de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Entonces, considero eso, ¿no? Que nosotros para poder manifestar, para poder generar otras formas de comunicación, otras formas de visibilización, debemos cambiar, debemos hacerlo desde
desde otra filosofía. Y eso también lo habla, por ejemplo, Raúl Fornet, ¿no? Sobre la filosofía intercultural, ¿sí? Entonces, considero eso, simplemente que nosotros tenemos que pensar desde otra filosofía. Ahí, pues, quería como dejar en la mesa mi opinión, ¿no? Gracias. Gra- ¿Puedo decir algo rapidísimo? A ver, a lo mejor nada más querría responder a esto último diciendo que, a ver, que pensar desde otra filosofía, al menos desde, pues, esto que les expuse hoy, de perspectivas feministas de la escritura y la publicación académica, pensar desde otra filosofía es una tarea práctica, material, es decir, una crítica recurrente que se genera en estos discursos en contra, digamos, de la forma en la que se hacen estudios de género o estudios culturales, en fin, en la que se hace academia actualmente. Una crítica recurrente de eso es que a menudo pensamos que si publicamos un libro, por ejemplo, sobre feminismos descoloniales, por ejemplo, en una gran editorial, ¿no?, enorme, en inglés, que nos da puntos para el SNI, bueno, estamos siendo críticos, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, la crítica no está en el contenido del libro, ¿no? En que pensemos que estamos descolonizándonos a nivel de pensarnos de otra manera, ¿no? Sino, o sea, la crítica está en que la publicación en toda su materialidad, forma de circulación, forma de, digamos, de creación, de circulación, etcétera, pues esté informada, digamos, por nuestra posición crítica, ¿no?, respecto a la autoría en este caso, ¿no?, las nociones liberales de autoría y de obra original, ¿no? Entonces, como se dice ahora, ¿no?, descolonizarse y todo esto, bueno, eso es algo que tendría que suceder en la práctica, en la dimensión material del trabajo académico, y no solamente pues en lo que decimos o pensamos de nosotros mismos o de los demás, ¿no? O sea, me parece que es como una de las, uno de los señalamientos como recurrentes y más contundentes desde mi punto de vista que se hacen, ¿no?, desde el acceso abierto radical, ¿no? No basta que nuestras publicaciones estén en acceso abierto si ese acceso abierto lo pagó mi institución o recursos públicos a una gran corporación para que me dé más puntos, ¿no? Eso no basta, ¿no? O sea, lo que hay que hacer, ¿no?, es generar nuestras propias publicaciones en acceso abierto y pensar el proceso editorial con perspectiva crítica de género, ¿no?, como un proceso en el que, digamos, se implique y se reconozca el trabajo de múltiples agentes humanos y no humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es como el punto, digamos, de esta perspectiva feminista de la escritura y la publicación académica que he intentado exponer hoy, ¿no? Ok, gracias. Elena. Gracias, Roger. Gaby, antes que nada, bueno, mil gracias por tu plática. Yo creo que has traído temas y con tus últimas preguntas sí has dejado temas para la discusión, para largo y tendido. Y yo de hecho traigo pues, una reflexión justo con lo que tú decías ahora y cómo terminabas tu propia plática, que tiene que ver con la idea de cómo transformar las reglas del juego y mi cuestionamiento, y creo que tú estás en ello también, es, bueno, hasta qué punto esta reflexión desde dónde estamos haciendo esta lucha, ¿no? Porque es un navegar contracorriente,
creo que no es nada más transformar las reglas del juego, no basta con, bueno, modificar la idea lo del factor de impacto, modificar los criterios de evaluación, sino justamente, y tú lo has dicho, entender cómo hay un sistema dominante, hegemónico, que entiende la generación del conocimiento de una única manera. Y en esa forma de entender la generación del conocimiento, que precisamente descarta múltiples otros saberes, esta idea de los otros saberes los deja fuera, pero además domina todo lo que tiene que ver con esta parte de institucionalización, pues nos deja un poco haciendo, creo que en una de las preguntas lo ponías, ¿no? Esto es un trabajo pues de voluntario, porque resulta que vivimos una suerte de bipolaridad, en donde por un lado pues nuestros programas están en el PNPC, tú lo sabes, lo hemos discutido en alguna ocasión, es decir, es cómo lidiamos con esto de ser estudios críticos de género y al mismo tiempo tener que cumplir con los criterios de CONACYT, mientras tengamos que cumplir con los criterios de CONACYT, que eso es otro tema, ¿no? Pero al final sí vivimos una contradicción, porque por un lado estamos pensando cómo debe ser la generación del conocimiento de una determinada manera, pero por otro lado CONACYT nos exige otras cosas. Y todavía más grave si nos vamos al ámbito individual, en donde está el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ¿no? Donde efectivamente te piden factor de impacto y te piden un montón de cosas, que se sale completamente de esto, ¿no? Entonces, mi reflexión es, estamos condenadas a esta bipolaridad, es decir, a mantener por un lado, pues aguantar y tener que cumplir para garantizar de momento las becas CONACYT y estas cuestiones, y bueno, pues los estímulos económicos que nunca hay que rechazar como estímulo a la investigación, pero por otro lado estamos haciendo una creación, o sea, un trabajo creativo paralelo, así, digamos, ¿cómo lo están discutiendo en esos espacios? Digo, me encantaría saber cómo lo están discutiendo. Y nada más, supongo que lo conoces, a mí me dio un poquito de luz, o sea, no de luz, de esperanza, un trabajo de María Fernanda Moscoso y Amarela Varela, que se llama El Paper como campo de batalla, no sé si lo conoces, esto es una delicia, está escrito a dos manos y justamente trae muchos de los temas que tú has planteado, ¿no? Pero muchas gracias, digo, creo que esta es una conversación que desgraciadamente, afortunadamente se va a mantener, pero bueno, por ahí van mis inquietudes. Gracias. Entonces, Gabriela, ¿quieres decir algo? Sí, pues, sí, o sea, tú lo pones bien, ¿no? Estamos condenadas, ¿no? A ver, es un conflicto que no está resuelto y yo lo que pienso hasta el momento es que es necesario, digamos, no verlo de antemano como sí, como una disyuntiva sin posibilidad, digamos, pues de términos medios, de ensayos, ¿no? Hay, por supuesto, revistas académicas que nacieron en acceso abierto y que pues han acumulado, digamos, prestigio, porque básicamente en el juego académico pues, lo que necesitas es el prestigio, ¿no? O sea, para obtener reconocimiento y todo esto, ¿no? Y algo que me llama a mí la atención de estas iniciativas editoriales, pienso por ejemplo en Open Humanities Press, ¿no? Que es una editorial académica independiente que nace directamente, digamos, del movimiento por el acceso abierto y que se compone de series de libros académicos editadas pues por gente que ya tiene, digamos, un prestigio, ¿no? Dentro de sus instituciones, que tienen acceso a recursos institucionales, fondos de investigación, y que lo que hacen es como canalizar lo que han acumulado en sus trayectorias y posiciones institucionales, como recanalizarlo
hacia proyectos no lucrativos, ¿no? Y de esa manera, pues, algunas de las iniciativas editoriales que tienen, digamos, este compromiso, ¿no? De abrirse a otras formas de investigación, de ser más incluyentes, más diversas, sin perder, por supuesto, rigor académico, tal y como se entienda, digamos, en cada campo o ámbito, funcionan por eso, ¿no? Entonces, cuando aludía yo a la generosidad y a la solidaridad intergeneracional, pues me refería justamente a estos gestos, ¿no? De académicos consolidados que están, o sea, efectivamente, como desviando, ¿no? Algo que podrían invertir solamente, ¿no? En sus propias instituciones hacia espacios emergentes que no tienen totalmente resuelto, digamos, el problema, digamos, del financiero, ¿no? Pero que están formando pues autoras, autores, editoras, editores, vínculos, ¿no? Y redes a nivel internacional, ¿no? Como para crear eso, ¿no? Un ecosistema mucho más variado. Entonces, claro, no, eso no elimina la dificultad real, práctica, ¿no? Esta como, pues sí, esquizofrenia, ¿no? Que habitamos quienes estamos en la universidad y queremos hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, o sea, no hay que decidir de antemano que es imposible, que hay que escoger entre una cosa y la otra. O sea, en contextos locales específicos siempre se puede hacer algo, ¿no? Intentar algo, ¿no? Y al menos hablar de eso, pues yo creo que hace una diferencia, ¿no? Porque lo otro me parece terrible en términos de que estamos enseñándole, ¿no? A la gente que llega, ¿no? A la universidad, ¿no? Eres muy crítico, pero tienes que competir, ¿no? Así, y además es una competencia descarnada y bueno, en fin, o sea, que no tiene futuro, mucho futuro, tampoco le veo, ¿no? Entonces, bueno, eso, perdón, me extendí. Um, uh, Joana había levantado la mano. No sé si. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Ya estaba escribiendo mi comentario, pero bueno, muchas gracias, muchas felicidades y gracias por abrir este espacio al público en general. Muy atinados las reflexiones que dan tanto la ponente como los que han participado. Y bueno, nada más aperturando un poco esta reflexión, es cierto, el escribir pues es bien complicado, ¿no? Primero nos topamos como mujeres, vamos a hablar desde el feminismo, esa libertad de poder ejercer lo que yo quiero, ¿no? Por ahí comentaban, mencionaban, es que vamos a escribir vamos a escribir sobre el género, no, vamos a escribir desde la mirada de la mujer, ¿no? Por ahí lo decía la autora Carol Gilligan, que el reto de la mujer actualmente es de construir la parte científica, ¿no? El conocimiento, normalmente la mayoría de libros científicos que conocemos pues son de hombres, ¿no? Sin ofender a ningún presente, es con el afán de hacer un poquito más amplio este contexto. Y dice, ahora la mujer nos toca, es un reto enorme, ¿no? Llegar a esos conocimientos, escribir sobre desde cómo lo vemos nosotros, nosotras, ¿no? Por ahí también comentaban que no solamente es importante escribir sobre la parte del conocimiento, ¿no? Generar epistemologías nuevas, sino también aperturar a escritos, pues tal vez de poesía, de libros, de noticias, ¿no? Que la mujer tenga ese impacto. Por ahí decía Gabriela, la mujer ahora debe de demostrar qué sabe hacer, ¿no? No lo que culturalmente se nos ha impuesto y lo hemos aceptado y lo traemos como una tradición. Y bueno, ya estamos aquí las mujeres y nos topamos con que solo podemos escribir, decía Gabriela, es una competencia de quién puede más, de quién genera más puntos, de a quién le paga, ¿no? Estamos ante el muro de ahora quién nos va a publicar, ¿no? Y decía por ahí una compañera que acaba de participar, si no escribes en una revista de prestigio o ante un registro de libros, pues no existes, ¿no? Entonces, habemos muchas mujeres que estamos escribiendo y que vamos ahí, creemos que con el hecho de, bueno, ya me aventé a escribir, ¿no? Ya lo estoy haciendo y no es cierto, ¿no? El verdadero reto es ahora publicarlo
y que llegue a más personas y que se llegue a esta reflexión de que todas lo podemos hacer. Haciendo como entiendo que esta parte de la conferencia pues es desde la parte de lo académico, ¿no? Pero no encasillarnos en que la parte académica solamente puede generar conocimiento. Hay asociaciones, hay editoriales nacionales, regionales, que están haciendo este trabajo y que está costando muchísimo trabajo. Entonces, es importante que este tipo de conferencias, vuelvo a repetir, se hagan abiertas para llegar a esta reflexión, ¿no? Y agradezco muchísimo esta oportunidad de escucharlos y pues seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu comentario, Joana. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, entonces los puedo leer, al menos si algunos de los autores quieren leer su propia pregunta, adelante, levanta la mano, o si alguien más quiere decir algo verbalmente. Pero tenemos una pregunta aquí de Elsa de Jesús Hernández, que dice: ¿cuál es la propuesta feminista desde la Academia Mexicana para la divulgación de textos de acceso abierto con carácter científico? ¿Qué textos de autores mexicanas abordan esta propuesta? Gracias y saludos desde Mexicali. Okay. Híjole, pues la verdad ahí sí voy a necesitar ayuda de todas y todos ustedes, porque yo he batallado pues para encontrar, como lo decían, pues sí, en mi exposición, pues un equivalente, ¿no? De discurso feminista sobre la escritura y la publicación académica, digamos, tan elaborado, ¿no? Como el que encuentro en Reino Unido, ¿no? Lo que sí es que en México, sin tematizar, digamos, el feminismo en el acceso abierto, pues los diversos feminismos han estado publicando muchísimo en acceso abierto, ¿no? Es decir, una cosa es, digamos, el acceso abierto como un tema de reflexión para, digamos, la transformación de las estructuras de la opresión en la universidad contemporánea, que es el discurso que yo así medio expuse hoy. Y otra cosa es, digamos, la actividad editorial en acceso abierto, que me parece que en México y en Latinoamérica pues ha sido desde el principio pues muy intensa, ¿no? Y bueno, o sea, no sé, el artículo que mencionaba Elena, el paper como campo de batalla, pues puede ser una buena referencia, ¿no? Se publicó apenas hace 1 o 2 años, creo, ¿no? Bueno, Se publicó el año pasado. Ah, ok. El año pasado, sí, en el 21. Okay. Parece que en momentos tú misma, Gabriela, estás intentando hacer algo más de este estilo en tu forma de presentar, mencionando tus colaboradores. Bueno, solo una observación. Hay un par de preguntas que creo que se pueden juntar porque son similares, de Leonor Tereso Ramírez, que dice: esto representa una oportunidad para que otros saberes que no son considerados científicos pueden publicarse, aunque no con el carácter científico como tal, sino como propuesta de divulgación. Y luego María del Carmen González pregunta: ¿representa una oportunidad para abrir espacios a otras formas de ciencia, epistemología y metodologías alejadas de las ciencias la ciencia androcéntrica? No sé, o sea, no sé si comprendo, ¿no? Como las preguntas así
O sea, la idea es que sí, ¿no? La idea es que, digamos, tematizar la edición académica feminista y sobre todo, pues conformar grupos de discusión y de experimentación con la escritura académica que incluyan pues un diálogo con géneros a lo mejor no académicos y con, digamos, pues personas, ¿no? Que no necesariamente van a hacer una carrera académica. Bueno, eso podría tener quizá un impacto, no lo sabemos, ¿no? De antemano, y no parece que sea fácil, ¿no? Pero bueno, lo que yo podría quizá mencionar, que no lo mencioné en la presentación, pues es algo sobre la dimensión práctica del proyecto, práctica y creativa, ¿no? Del proyecto de filosofía de la práctica editorial, en colaboración con, pues con Janneke Adema del Centro de Culturas Postdigitales. Básicamente, lo que estamos haciendo desde hace 2 años es intentar reescribir un libro que tiene un tipo de licencia que permite, ¿no? Intervenir el contenido y, bueno, crear obras, ¿no? A partir de ese mismo contenido, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo junto con Janneke, pues es construir un libro nuevo que se deriva de una reescritura del libro original. El libro original se titula El herbario de Chernóbil, fragmentos de una conciencia explotada. Es de un filósofo que se llama Michael Marder y tiene, pues no es ilustración, o sea, es directamente parte del libro, una serie de fotogramas de plantas de la zona de exclusión en Chernóbil, ¿no? Entonces, el libro es muy interesante formalmente y también en términos de una escritura que no, digamos que no es exactamente académica, ¿no? Es decir, tiene una estructura fragmentaria, ¿no? Hay un fotograma y una reflexión breve, fotograma y reflexión breve, y entonces combina varios registros, ¿no? Un registro autobiográfico, ¿no? La pluma, digamos, de Michael Marder, que es alguien que, pues, que estaba cerca, relativamente cerca de Chernóbil cuando explotó la planta nuclear, entonces, digamos que pone ahí sus recuerdos, pero también hace una especie de meditación poética, ¿no? En términos, pues, de su discurso filosófico, que tiene que ver con las plantas, ¿no? El pensamiento vegetal, el pensamiento ecológico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un libro que en México justamente ha tenido muchísimo éxito. Está publicado por Open Humanities Press, una de estas editoriales independientes que publican no solo en acceso abierto, sino con licencias que permiten, ¿no? La alteración, la reconfiguración, la remezcla de los contenidos, y de hecho están tratando de fomentarla, ¿no? Porque se han dado cuenta de que casi nadie hace eso, ¿no? O sea, contrario a lo que podríamos pensar, ¿no? Con nuestras nociones de sentido común, ¿no? De que pues es un peligro, ¿no? Alterar la integridad de un libro, ¿no? Eso hay que proteger al libro de que le hagan cualquier cosa, ¿no? Cualquier alteración. Y lo que han encontrado, ¿no? Estas iniciativas editoriales que están interesadas en que eso ocurra, pues es que nadie lo hace, ¿no? Así, digamos, por iniciativa propia. Entonces, están, digamos, fomentando este tipo de ejercicios en el que nosotros, mis coautoras y yo, estamos participando. Y entonces, en la reescritura del herbario, pues hemos aprendido muchísimo, ¿no? En términos de nuestras propias concepciones de la escritura y nuestras propias inhibiciones, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Cuando estamos tomando como punto de partida la obra original y propietaria de alguien más, de un filósofo, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos intercambios, ¿no? Sobre la violencia, ¿no? Que implica relacionarse con el texto, ¿no? Pues ahora sí que de modo experimental, de modo irreverente, y también hemos reflexionado mucho sobre lo que implica producir algo nuevo, algo que no se define como novedoso en virtud de ser totalmente nuevo, pero tampoco es lo mismo que lo que había antes, ¿no? Entonces, pues ha habido todo un trabajo de análisis, ¿no? Entonces,
aquí qué es nuestro y aquí qué es de alguien más, ¿no? Y por qué estamos haciendo esto. Y bueno, claro, en realidad lo que ha sido interesante de este aspecto práctico del proyecto, pues es que hemos estado obligadas como a relacionar aspectos formales con aspectos de contenido, porque en principio lo que nos atraía hacia el herbario de Chernóbil, pues era pues, el tema, ¿no? Era el contenido. Queríamos, pues eso, saber más de Chernóbil, pues de qué se siente, ¿no? La posibilidad, ¿no? De una catástrofe nuclear después de ese acontecimiento, qué tiene que ver Chernóbil con México, qué tiene que ver Chernóbil con nosotros, ¿no? De la generación que somos, por qué habría que estar hablando de catástrofe nuclear en estos momentos y cómo se relaciona la catástrofe nuclear pues con todas las violencias, ¿no? Lentas y estructurales, ¿no? De las que somos testigos en México. Y entonces, bueno, digamos que así es como surgió el nuevo libro y a partir, digamos, de un juego entre la escritura testimonial, ¿no? Narrativa de cada una de las autoras y un ejercicio consciente, digamos, de tejer referencias nuevas con el texto original de Marder, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, yo no sé si esto va a ser legítimo como un producto académico, ¿no? Pero lo que me interesa del asunto es que sí va a pasar por todo un proceso, digamos, de peer review, ¿no? Y va a llegar a tener un ISBN y va a ser un libro, digamos, más de la colección de Open Humanities Press que se va a poder, digamos, no solo descargar, sino también a su vez modificar, ¿no? En los mismos términos en los que nosotros hacemos uso del libro original, que además no es un libro original, porque ese libro ya es una reescritura de Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, ¿no? Que a su vez es una reescritura de los testimonios pues de los sobrevivientes de Chernóbil, ¿no? Entonces, como poner en evidencia, ¿no? Esa no originalidad del texto original que llega hasta nuestro propio texto y queda abierto, ¿no? También a la intervención, digamos, de nuevas lectoras y escritoras, pues es algo que va a quedar ahí con ISBN en esa editorial y pues si tengo que, lo voy a poner como producto académico, ¿no? ¿Por qué no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, hay otras preguntas en el chat. Una de Ariadna Serrano que dice muchas felicidades por la presentación. Y la pregunta es, ¿cómo la interculturalidad puede ser una herramienta de apertura política para un ejercicio de publicación de las mujeres con mayor equidad? Pues la respuesta corta es, no sé, o sea, yo creo que la interculturalidad como el feminismo, pues ya está de algún modo implícita en, digamos, la búsqueda, ¿no? De mayor apertura y de mayor diversidad. Es decir, yo diría que la interculturalidad puede ser una herramienta si se incorpora, digamos, al nivel de los procesos editoriales, ¿no? Y no solo como contenido de las publicaciones, ¿no? Y eso con el feminismo igual, ¿no? Pues esa es yo no soy así, digamos, experta en interculturalidad como tal, ¿no? Pero eso es lo que se me ocurre, ¿no? Otra pregunta que es de Iván Escoto, que dice muy interesantes reflexiones. La pregunta es, ¿sabes si en México o en el UK existen índices que consideran críticos de equidad de género como parámetros de evaluación? ¿Y crees que la existencia de este tipo de parámetros marcaría una diferencia que permita lidiar con las tensiones y contradicciones que referían doctora Elena Varela y tú? La respuesta a la segunda pregunta es sí. O sea, yo sí creo que sería importante pues introducir criterios, ¿no?
considerar, por ejemplo, eso, ¿no? Sesgos implícitos y estudios, ¿no? Que se han hecho, ¿no? De la penalización que se hace de los productos académicos vinculados con mujeres en particular. La respuesta a la primera pregunta es no, pero me interesaría mucho, pues sí, saber de ellos, ¿no? Así que si alguien sabe, pues me interesa. Oye, Sí. nada más, en España sí lo que se ha metido es el criterio de perspectiva de género para la presentación de proyectos de investigación cuando están en la búsqueda de fondos. Eso sí se ha incluido y, digamos, por conversaciones con colegas allá, lo que dicen es que sí está contribuyendo a la generación de cambios, porque de entrada hasta las personas responsables de la gestión del proyecto, con una, digamos, con criterio, o sea, en el aspecto más administrativo, se han tenido que empapar de qué es eso de la perspectiva de género, porque si no, directamente ni siquiera podían acceder a la posibilidad de concursar por recursos, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que conozco y, bueno, coincido contigo, yo creo que sería fundamental para lograr ir, digamos, abriendo esa brecha, ¿no? Perdón por haberme colado, pero se me ocurrió ese ejemplo. Gracias, gracias. Y aquí hay otra pregunta de Paula Aranda que dice, agradezco mucho su presentación y la oportunidad de estar en este espacio de reflexión. Y su pregunta es, ¿qué recomendación se podría hacer para las científicas sociales que principalmente se dedican a estudios de género para poder generar una publicación desde la perspectiva feminista? ¿Hay algunos textos de apoyo o autores para generar ese objetivo de publicación y de consideraciones? Pues a ver, la recomendación que yo haría, pues es leer, ¿no? Lo que hay ya publicado sobre publicaciones feministas y hablar con la gente que tiene ese tipo de experiencia. O sea, un problema que he visto señalado de manera recurrente, pues es la falta de formación editorial en el, digamos, en el sector académico, ¿no? O sea, mi propia formación como editora, pues ahora sí que fue empírica totalmente, ¿no? Cuando a mí me pasaron la responsabilidad de editar una revista que creo que ya tenía en ese tiempo más de 15 años de existencia, pues nadie me dijo, es decir, aprendí haciéndolo, como la coordinación, ¿no? Y creo que esto es algo recurrente, ¿no? Que se está a lo mejor intentando cambiar en estos movimientos, ¿no? De autogestión editorial, pero no sé si ya hay un manual, por ejemplo, que incorpore esta perspectiva crítica, es decir, un manual de cómo hacer una revista, una publicación de estudios de género con esta perspectiva, ¿no? Del feminismo editorial, digamos, ¿no? Pero, pues, digamos, la literatura que estuve citando hoy es un buen punto de partida, al menos para entender, ¿no? Cómo se vería reflejado, digamos, el compromiso feminista en los diversos momentos del proceso editorial, con especial énfasis en la revisión por pares y, digamos, la citación. Hay una revista que se llama ADA, es una revista pues de feminismo y tecnología, completamente en acceso abierto, la pueden encontrar en internet, ADA. Esa revista tiene, digamos, esta consigna o este programa, ¿no? De ser diferente en sus procesos editoriales, ¿no? Y algo que hace, y que no es única, ¿no? Hay otras revistas que también lo hacen, pero bueno, aquí hay, digamos, una intención de hacerlo por feminismo, ¿no? Es un proceso de revisión por pares abierto, es decir, no hay anonimato, no hay
Y además es un proceso largo, ¿no? Es decir, no es solamente rellenar un formato y decir si pasa, no pasa, cámbienle esto, cámbienle aquello, ¿no? Sino que se concibe la revisión por pares como parte del proceso de creación del artículo, ¿no? Es decir, se espera que haya una retroalimentación que nutra el artículo, ¿no? Que lo cuide, ¿no? Y que haya oportunidad, ¿no? De incorporar esa retroalimentación y que sea abierto y que sea, digamos, un proceso muy social y muy cuidadoso, ¿no? Y esto sí está documentado, la experiencia de ADA en procesos de revisión por pares abiertos, y está también muy problematizado, ¿no? Volviendo a lo que planteaba al principio Elena, ¿no? O sea, estos procesos de revisión por pares son o sea, consumen muchísimo tiempo y consumen mucho trabajo, digamos, gratuito, ¿no? Entonces es como una tensión, ¿no? Que sigue estando pendiente pues de resolver de una manera sustentable, ¿no? En muchos de los proyectos editoriales feministas. Pero bueno, o sea, ahí siguen y siguen haciendo su revisión por pares abierta, y yo creo que hay como un valor, en fin, que va más allá, ¿no? Del número de artículos o el número de números o ¿no? O sea, va más allá de eso, ¿no? Los procesos, digamos, de formación y de creación de comunidad, de relaciones sociales que suceden en esos proyectos, pues, en fin, son invaluables, ¿no? Para nosotros, ¿no? No sé. Entonces, a lo mejor pues, checar este journal, ADA, ¿no? Podría ser útil, ¿no? Para ir pensando, ¿no? Cómo hacer una publicación. También ahí depende mucho, ¿no? O sea, qué tipo de publicación quieres, porque si quieres una que sea académica, ¿no? Es decir, que esté en los índices y que tenga su ISN y todo eso, pues sí, ahí sí se necesita, yo creo, como apoyo institucional, ¿no? Pero pues no todas las revistas de estudios de género tienen que estar en los índices, ¿no? Entonces, son decisiones que hay que tomar, y yo lo que he concluido hasta el momento es que para que esto avance, o sea, hay que estar dispuestas a perder algo, ¿no? O sea, no se puede todo, ¿no? Y en algún momento, pues hay que decidir, ¿no? Y bueno, creo que se puede, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco. Eso dicen siempre las feministas, ¿no? Nada está garantizado, ¿no? Pero hay que hacer. También voy a echar un ojo a esta revista ADA, suena interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es que yo siempre puedo pensar en otras cosas y uno es, si han pues pensado en extender algunas de estas miradas críticas a la cuestión de publicaciones académicas a las fases anteriores de la creación académica, ¿no? Entonces, un poco pues lo que hacemos en la universidad, ¿no? En nuestras clases, en relaciones con colegas. No sé si esto también es algo que han pensado y pues pensado cómo se podría cambiar. ¿Me podrías hacer la pregunta otra vez? Es que... Sí, solo como extendiendo este esfuerzo de tener una lectura feminista crítica a la parte de publicación de lo que hacemos. Pero bueno, esto es solo una fase en nuestro trabajo como académicos, ¿no? Entonces, pensando en una mirada así, también a las actividades que generalmente hacemos de día a día en la universidad,
de cómo se organizan las clases. Bueno, tal vez la misma organización de las instituciones. Sí. Pues yo creo que sí, yo creo que la escritura, en fin, está en todas partes, no solo en la investigación académica, ¿no? Ahorita que mencionas la docencia, por ejemplo, sí es muy importante, no solo para mí, pues involucrar a estudiantes. Un ejemplo que se me ocurre, porque yo misma, digamos que lo pongo en práctica desde hace años, también a raíz de mi encuentro con el acceso abierto radical y, digamos, procesos de creación de libros en wikis, ¿no? Hay una colección de libros que se llama Libros Líquidos, Liquid Books, que pues que se han compuesto en una plataforma educativa gratuita que se llama PBWorks. Y bueno, o sea, ahí se colocan, digamos, sílabus de cursos, ¿no? Y se van, digamos, que escribiendo los capítulos colaborativamente hasta que se llega a un punto en el que lo que hay ahí es efectivamente un libro, ¿no? Pero es un libro que se queda abierto, como ya lo mencioné antes con respecto a la reescritura del herbario, ¿no? Y bueno, desde hace años yo pues me he apropiado, digamos, de este proceso de construcción de libros líquidos para organizar los cursos que doy. Y en algunas ocasiones, porque no es igual, obviamente, con todos los grupos o con todos los temas, pues ha habido resultados sorprendentes, ¿no? En términos de, pues de cómo surge, ¿no? También la voz autorial, ¿no? Singular de cada estudiante, pero también, digamos, en relación con, pues con la escritura de otros, ¿no? Entonces, para mí, la docencia es esencialmente un espacio de escritura colaborativa. Y bueno, pues yo creo que pues ahí está también, ¿no? Esta perspectiva feminista, crítica de la escritura y de la publicación académica. Como dice Roger, quizá en un momento anterior, ¿no? A la confección de lo que va luego a figurar como un producto terminado, ¿no? Aunque, pues sí, ¿no? O sea, parece que ese momento de corte, pues es necesario, ¿no? Pero sabemos desde esta perspectiva que pues que ni empieza ni se acaba ahí, ¿no? Sino que es parte de un proceso, ¿no? Pues que continúa con otros, ¿no? Entonces, Janneke Adema tiene un trabajo precioso, ¿no? En el que hace pues como un repaso, ¿no? De diferentes experimentos de escritura procesual, lo llama, publicaciones performativas. Ya es algo más o menos común, pues que la gente escribe sus artículos o sus libros o sus tesis, ¿no? Como una serie de entradas de blog que van haciéndose públicas conforme se van escribiendo, ¿no? Y van recibiendo retroalimentación y demás, ¿no? Y pues sí, claro, ¿no? A veces, pues uno se topa, ¿no? Con objeciones de, no, pero eso es una entrada de blog, eso no es un artículo. Bueno, pues el artículo se va haciendo, ¿no? Con entradas de blog, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta pensar en la escritura y en la publicación académica, pues en esos términos más procesuales y que implican encuentros, ¿no? Pedagógicos. Y bueno, pues eso es lo que se me ocurre decir hasta ahora. ¿Cómo se llama esta última autora que mencionaste que ha escrito sobre estas diferentes formas de escribir?
Entonces tengo que aprovechar la ocasión para mencionar que está invitada a mi seminario de técnica, trabajo y subjetividad. Entonces nos va a visitar en marzo, abril. Se llama Janneke Adema. Lo estoy poniendo aquí en el chat. Entonces, pues los invito a ese evento, ¿no? Por Sí, va a estar muy bien. Ajá. Bueno, pues, pues yo creo que podemos cerrar ahí, al menos que alguien más tiene algo más para agregar. Pues muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Gracias a todos por sus participaciones. Y yo creo que nos da mucho para seguir platicando y platicando y haciendo cambios concretos en lo que viene. Sí, no, gracias por la hospitalidad, por la invitación, la hospitalidad, y pues aquí quedo yo muy entusiasmada de seguir, pues sí, la conversación y emprender algo nuevo, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, si solo puedo hacer el anuncio de nuestra siguiente sesión para el 10 de febrero, cuando Rachel Sider de CIESES va a presentar la juridificación multiescalar frente a la industria minera, experiencias de Centroamérica y México, y van a comentar dos de nuestros profesores, Alejandro Questa y Yerko Castro. Pero bueno, entonces un gran aplauso virtual para Gabriela. Gracias a ustedes. Bueno, entonces espero con ganas seguir hablando con estas cosas luego, bueno, en tu seminario o en los pasillos de la universidad y en otros lugares. Sale, perfecto. Pues cuídense mucho, ¿no? Y nos vemos pronto. Gracias. Ok. Buenas tardes. Bye. No, gracias. Hasta luego, muchas gracias.